Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, para la segunda ronda de Café Cubano. La segunda ronda de Café Cubano. Un poco, esa es una de las razones por la cual empezamos un poquito tarde para darle tiempo a Miguel para darse esa segunda ronda de café. No, mentira, tuvimos unos problemitas leves, técnicos, pero aquí estamos, como de costumbre, unos minutos más tarde, pero vamos a durar esa hora como prometido, con una invitada muy especial y para que nos hable de un tema muy importante. Con nosotros tenemos a una abogada criminalista que ha trabajado tanto en casos de familia como esos catalogados como casos criminales, por llamarlo así, y también una persona que tuvo experiencia trabajando varios años con la Federación de Maestros. Así es que tenemos a la licenciada Ruby Mariela Alicea Martínez con nosotros, una persona con experiencia que nos va a acompañar a hablar sobre eso que hemos catalogado o que han catalogado por ahí como lo criminal. Bienvenida, Ruby. Bien, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Ruby, ¿cómo empezar? Hay muchas maneras de comenzar y tal vez sería bueno que hablar un poco de cómo Puerto Crítico ha estado envuelto en unas discusiones que se han dado alrededor del oso blanco, de cómo se debería mantener esa estructura y cómo se debe mantener esa estructura, entre otras razones, por razones arquitectónicas, pero también, y tal vez más importante aún, por las razones de aquellos que vivieron allá adentro. Y un poco por ahí es que queremos irnos. Vamos a hablar sobre eso que hemos entendido, que se entiende por ahí como lo criminal, los criminales, o aquellas y aquellas que trabajan en el derecho como abogados y abogadas criminalistas. De alguna manera, lo criminal esas personas que se han clasificado como criminales se estigmatizan y se explica su manera de proceder como una forma individual, como como unas agencias y unas acciones individuales, sacando fuera de contexto, sacando todo un contexto social y político. En cierta manera podríamos decir que hay una individualización de lo social y en lo político cada vez que hablamos de lo criminal, ya que se le echa la culpa total a esa persona y pues de alguna manera se estigmatiza. Dentro de ese contexto, tú has trabajado como abogada criminalista defendiendo a esos que se han catalogado imputados de delitos. Imputados de delitos, muchas gracias. ¿Cuál es el perfil de esos imputados de delitos dentro de este, campo del derecho? Pues mira, el perfil de los criminales no tienen perfil. Okay. Lo que sí podemos hablar de un perfil es de quién se decide procesar en Puerto Rico. Porque criminal es toda persona que actúa contra derecho. Y de eso, pues, hay ricos, hay pobres, hay blancos, hay negros, mujeres, hombres, jóvenes, personas de la tercera edad. Ahora, ¿quiénes son los que normalmente se procesan en los tribunales? Eso sí tiene un perfil.
Y eso está ligado con educación, con clase, incluso con raza. Mientras a menor escolaridad hay más riesgo de ser procesado criminalmente en algún momento de tu vida en el sistema penal puertorriqueño. Por eso hay que entender que no es que hay un perfil del criminal, sino de quiénes son los que el Estado procesa criminalmente. Sabemos que hay gente pobre que delinque, igual que hay gente rica. La tipificación del crimen sí encaja una cierta población dentro de lo que se considera crimen y se decide si se les lleva a los tribunales o no. Y según las relaciones sociales de los individuos procesados y el acceso a personas de poder que tengan, dependerán que estén más o menos expuestos a enfrentar un proceso criminal en las cortes. La intervención del Estado a través de sus funcionarios, llámesele policía, llámesele departamento de la familia, no se hace con la misma mirada. Mientras más educación formal tiene el intervenido, pues suele respetársele más o menos el procedimiento en su contra y sus derechos. Por ejemplo, el departamento de la familia, si buscamos con quién es el grueso de las personas que interviene, tiene mucho más, le tiembla más el pulso en intervenir en familias ricas que la mano libre que tienen todos los días con familias de escasos recursos. Entonces, claro, van a aparecer estadísticas alteradas de que hay más madres pobres que son maltratantes que madres ricas, cuando esa no es la realidad. Hoy en día el grueso de los casos criminales que atienden los tribunales de Puerto Rico no son crímenes de cuello blanco, sino por uso o distribución de drogas, ley de armas, apropiación ilegal, robo, hurto. Y dentro de esos casos sí podemos ver que hay una gran población de jóvenes con escasa escolaridad, de lugares marginados, y otros de lugares no tan marginados, pero que sí sienten una presión social por reconocimiento. Hay también gente con trabajo y profesionales con problemas de adicción a drogas o alcohol que el Estado trata como criminales, cuando sabemos que es un problema pues de salud mental. Y según mi opinión, el Estado provee muy poca ayuda de salud mental en ese sentido, y los servicios de rehabilitación que provee pues son muy cuestionables, y casi todos son un negocio que se alimenta de que haya gente adicta, que es un contrainterés. El número de verdaderos narcotraficantes, el dueño de los kioscos, como decimos, los que tienen casas en urbanizaciones exclusivas y lanchas que se procesan en este país son muy pocos, y casi siempre los recordamos hasta por nombre por lo poco que son. Casi todos los casos que vemos de drogas son de usuarios o de vendedores que trabajan para el dueño del kiosco. Así que en ese sentido pues podemos decir que ese es el perfil de las personas que se procesan criminalmente en Puerto Rico, no un perfil del criminal, porque los criminales, según mi opinión, pues no tienen perfil. Cualquiera puede delinquir. Wow, en eso que has dicho hay tanto ya que pudiéramos discutir, y realmente que esa diferenciación se hace fundamental a la hora de hablar ya de estos temas, ¿no? Hacer una gran diferenciación entre lo que llamamos como el criminal y los que se deciden procesar. O sea, que ahí has hablado de una diferenciación muy importante. Dentro de eso, también hablaste de varias cosas que me gustaría eventualmente continuar la discusión, ya que mencionaste cómo un gran % de esa población tiene que ver con el consumo y la venta de drogas. Y es curioso que han habido unas discusiones en la legislatura donde se está tratando de legalizar, aunque sea un poco, del consumo y uso de marihuana, y sin embargo ni siquiera eso ha tenido un chance para aprobarse. ¿Tendría algún efecto este tipo de políticas para esto mismo que tú estás hablando? Claro que sí. Mira, el costo de nosotros mantener a personas en la cárcel es bien alto y lo pagamos todos. Y tenemos gente, ¿verdad? Hay que distinguir. De lo que se está hablando estos días es de la legalización de la marihuana, en específico. Correcto. Que de hecho yo apoyo la legalización.
entendemos que pues el alcohol es mucho más dañino y es legal, pero dentro de la gente que consume marihuana en este país hay un número grandísimo de personas que son funcionarios, van todos los días a trabajar, y un ejemplo que a mí me gusta poner es tan reciente como el chef que arrestaron los otros días. Cierto, sí. Ese joven trabaja en un programa matutino que para llegar allí hay que madrugar todos los días. Y él está allí todos los días trabajando, no manteniéndose de cupones. Él está generando sus propios ingresos y lo detienen, dan con la marihuana por una infracción de tránsito que no tiene nada que ver con el consumo. Pero ¿qué pasa? Este tipo de personas es el que nosotros decidimos meter a una cárcel y mantener nosotros el costo de tenerlo en una cárcel ociosamente, que no produzca para la sociedad. La cárcel está llena de gente productiva que es por consumo de marihuana, ¿verdad? Hay otros tipos de drogas que sí podemos entender que son más invasivas en los seres humanos y en el efecto que puedan tener. Pero en todo caso, eso se debe atender como un problema de salud mental, salud social, y no como un crimen en sí. Hay que diferenciar, claro, a los narcotraficantes de los consumidores. Una cosa es la violencia que tenemos con los narcotraficantes y otra cosa es el problema de dependencia, que aquí el problema de dependencia mayor que hay en este país es hasta de alcohol, pero eso lo miramos con otros ojos. Pero esos problemas de salud mental hay que atenderlo como lo que son. Entonces aquí vemos que lo que se promueve cada vez es más mano dura, más cárcel, almacenamos gente productiva, pagamos nosotros el costo porque la gente tiende a pedir más mano dura, pero no entiende que eso tiene un costo que nosotros mismos tenemos que pagar. Y entonces los remedios de rehabilitación que hay pues son bien cuestionables, porque en Puerto Rico casi toda la rehabilitación son OCREA, que incluso está en contra de la marihuana porque tiene un interés en mantener su población, y los hogares estos llamados cristianos privados, que también se benefician de que se les criminaliza a estas personas, porque a la vez que se descriminaliza, ellos perderían esa clientela. Y así es que los ven como clientes. Entonces, tenemos a una gente que tiene interés en mantener esa clientela supuestamente rehabilitando. Y una puerta giratoria es lo que uno ve siempre en estos casos. Miguel. Te pregunto, Ruby, esto es fascinante escucharte y ver las posturas, la fuerza de las posturas que tú tienes después de toda una carrera. ¿Tú has podido o pudieras establecer alguna evolución en tu pensamiento desde el momento en que decidiste dedicarte, digamos, al área del derecho criminal, a las posturas que tú demuestras hoy? O sea, ¿tú puedes identificar una evolución en tu pensamiento? O sea, ¿has tenido experiencias que te han hecho de alguna manera reescribir el guión de cómo tú veías el sistema de justicia, el perfil de esos imputados? Y me encanta la aclaración. O sea, me gustaría escuchar un poco de tu experiencia personal en ese sentido. Bueno, todo el mundo evoluciona, además cuando está tantos años litigando. Yo, contrario a muchos, no tenía esta idea de películas de Hollywood, que uno llega aquí a hacer justicia y a comerse los niños crudos. No, yo vengo de un trasfondo social que me ha hecho ver la realidad con los pies en la tierra desde bastante niña. Y mi función aquí era, desde el principio, la visualizaba más o menos como la que veo hoy, que yo soy un instrumento para facilitar a gente que tenga acceso a representación, pero obviamente no soy la Mujer Maravilla. Esta idea de que de series de Good Wife y todo eso, no. Aquí hay una batalla entera que dar todos los días con unos tribunales que parten desde unos prejuicios, que reproducen prejuicios de clases, raciales, por género. Y en ese sentido, pues no hubo este cambio de que dijeran, después que entré a ejercer es que me desilusioné. En ese sentido, no, me fortalezco todos los días cuando sí veo casos de injusticia en que hacen falta más abogados
que vengan desde ciertas estructuras sociales, desde abajo, como decimos, que tengan acceso a representar pares. Eso sí, en eso pues me visualizo de que más o menos he mantenido mis posturas, no las he cambiado, las he fortalecido. Y en esa línea, Ruby, ¿entiendes que puede haber un problema en la profesión del derecho en términos de esa disparidad social? O sea, de que no haya un balance de trasfondos en los abogados y abogadas hoy en día que a veces hasta imposibilita. O sea, no comienzan a veces esos prejuicios desde los propios licenciados en Derecho, antes de que tengan el poder de las cortes ya desde puestos oficiales. Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con la licenciada Ruby Mariela Alicea Martínez, hablando sobre muchas cosas y dentro de esas muchas cosas, lo criminal y aquellos que se catalogan como tales. Ruby, hay una pregunta en el aire, no sé si quieras abundar un poco más ahí. Sí, Miguel, mira, la pregunta es que si comienza, ¿verdad? Desde las propias estructuras, desde los abogados. Yo digo, empieza desde antes. Empieza desde que la sociedad decide qué niño puede entrar a cuál escuela. Aquí yo vengo de escuela pública, pero tengo que reconocer que yo soy de las pocas que han brincado muchas vallas y pude llegar a la escuela de Derecho. Pero yo no soy la media. La verdad es que aquí todo el mundo dice que el que quiere puede, pero eso no es una realidad. Hay mucha gente, por ejemplo, mi mayor población a la que yo atiendo es Loíza. Y yo sé que la mayoría de las personas de Loíza se le imposibilita llegar a veces ni siquiera a escuela secundaria, porque allí hay un problema de que se matan desde jovencitos. Pero inclusive no hay los medios materiales a veces ni para transportación, ni para comer, ni para libros, mucho menos, y entonces en esas circunstancias, ¿verdad? Pensar con hambre no es muy fácil, y estar en la universidad no es nada barato. Desde esa perspectiva, desde ahí se empieza a diferenciar quiénes van a componer las cortes y quiénes van a ser nuestros juzgadores o quien nos represente. Y recuerdo yo que estando hace apenas 10 años en la Escuela de Derecho, yo hacía la práctica de mirar y era bien chocante porque en todos los 4 años que estuve haciendo el Juris Doctor, yo conté en esos 4 años 6 personas visiblemente negras, entre ellos 3 eran profesores, 3 eran estudiantes. Los demás, pues, éramos todos más o menos hinchos como yo, o pues lo que dicen más mulatos, pero visiblemente negros en la Escuela de Derecho eran bien pocos y se veían. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico hay mucha gente negra? ¿Por qué no están en la Escuela de Derecho? Pues hay que hacer el estudio. ¿Por qué no están llegando a la Escuela de Derecho? Porque no es un problema de IQ, es un problema de estructura social. Y en eso se definen muchas cosas. Es igual, en la Escuela de Derecho hay más mujeres que hombres, pero en la práctica hay más hombres que mujeres, porque cuando llega la maternidad, pues muchas mujeres pues se les hace difícil mantener haciendo las dos cosas. Eso va a conformar quiénes van a determinar quiénes van a llegar a ser jueces, quiénes llegan a ser abogados, quiénes llegan a ser fiscales, quiénes llegan a ser jueces, y quién te va a juzgar y desde qué mirada. Alguien que no
que no ha estado teniendo unas vivencias en la vida, difícilmente va a ser empático. Y en ese sentido, pues tienes toda la razón en la premisa de tu pregunta. Dentro de lo que has dicho, me acabas de acordar ahora que mencionaste a las madres, que me pediste que también te introduje y te presentara como madre litigante, así que aprovecho a decir eso, que eres madre litigante, pero además también hablaste del racismo, ese racismo institucional, que también lo vemos reflejado en los medios de comunicación y cómo se representa al criminal o lo criminal o a esas que hemos encajonado de esa forma. ¿Cómo tú ves esa representación en los medios y también esa representación de los abogados y las abogadas criminalistas? ¿Cómo se representan estas personas en los medios o cómo tú lo percibes? Bueno, si recordamos el caso reciente de Pablo Casella, a quien se culpó fue a un negro, ¿no? Sí. Y la prensa ahí estuvo repitiendo eso sin cuestionar, primero, la veracidad y segundo, el racismo de la premisa, que siempre se le ha echado la culpa a un negro. Y en los tribunales, pues sí, se reproduce, como decía, desde quien compone el tribunal hasta quienes se decide procesar. Eso tiene mucho que ver. Miguel. Sí, en esa misma línea, el abogado criminalista, en la manera como es representada en los medios en Puerto Rico, o sea, hay yo no sé si es algo que es autogestionado desde la misma profesión o son los medios que los como figura. Hablaste ahorita de las series de televisión que seguro tienen su aportación en esas concepciones, pero hay una especie de entre colorido, entre comillas, y exageración espectacular un poco en la manera como los medios le dan o se permiten la representación del abogado criminalista. ¿No ves tú eso como un obstáculo en el trabajo que tienes que hacer día a día en las cortes? El que haya esa especie el que se reduzca, incluso es una especie de ninguneo de la función del abogado criminalista dentro de esta especie de figura espectáculo que hemos visto, sobre todo en las últimas décadas en Puerto Rico. Pues mira, yo creo que tiene el efecto de que inclusive muchos abogados no se dediquen al derecho criminal para no caer en el mismo mote que nos tienen a nosotros. Y eso es una pena porque eso es que no entienden nuestro sistema adversativo de derecho. Los abogados que nos dedicamos al derecho penal se nos ve como abogados de criminales, o sea, eso ya pasa al juicio antes de ver el juicio. En realidad nosotros somos, como dije ahorita, abogados y abogadas de imputados de delito. Es deber del Estado probar que esa persona en efecto cometió ese delito y a cualquiera nos pueden acusar de algo. Si es culpable o no, pues de lo que se le acusa eso lo va a decidir un juez o un jurado luego de que el Estado presente la prueba en su contra, más allá de dudas razonables. El deber de los abogados de defensa es velar que si existe dudas razonables, si el Estado, que sí existe la duda, si el Estado no puede probar que esa persona cometió lo que se le imputa, entonces no lo pueden probar de la libertad. Pero yo voy más allá. Hay que entender esto en el derecho adversativo, entender que incluso los culpables tienen derecho a un debido proceso de ley. Y en ese caso, mi rol como abogada no es inventarme tecnicismos ni inventarme pruebas, es velar que se le respete el debido proceso de ley, que si cometió un delito no se le imputen 3, que si la pena son 30 años no se le den 50 y que se le respete como ser humano durante el proceso. En ese sentido, yo no tengo problemas morales con el trabajo que yo hago. Yo creo que aquí a los médicos no se les cuestiona nunca cuando van a intervenir un baleado si el que están salvando fue el culpable del tiroteo o fue la víctima. Su trabajo es salvar la vida de esa persona. El trabajo de nosotros es velar por la libertad de esa persona, que si se le va a privar la libertad, se le hayan probado los cargos. Y que si se le prueban, se le penaliza con la pena que se ha legislado. Y la dignidad del ser humano en todo el proceso, claro está. Ahora que dice salvar la vida, de alguna forma ustedes están salvando de la vida social
a esa persona. Una de las maneras de precisamente describir la esclavitud es la muerte social, y una persona sin derechos, pues de alguna manera es un esclavo en la sociedad, porque se le cosifica, es una cosa sin derecho. Así que de alguna manera, escuchándote, veo que sí, la libertad es vida. Esa función es la de mantener la vida social de la persona. Y de todos nosotros, Juanqui, porque sí, si te pones definitivo. a pensar, si los abogados que se dedican al derecho criminal le dejan pasar al Estado todas estas instancias de sloppiness, de vagancia, de presentar mal los casos, si dejan pasar eso, realmente nos afectan a todos, porque entonces se pierde una disciplina estatal, pienso yo, ¿no? Sí, definitivamente. Y un poco hablando de eso, pensaríamos, ahora que estás mencionando esa parte progresista, por llamarle así, de lo que es un abogado criminalista, hay otras esferas, digamos, o ejemplos de avanzadas que existan en ese derecho adversativo o como se está practicando hoy en Puerto Rico que tú reconozcas. Bueno, los tribunales estatales, y por lo menos ante el que yo postulo, tienden a respetar bastante el proceso de los acusados. Yo creo que sí, lo que decía Miguel ahorita, la prensa es bastante amarillista y a veces entiende más a entorpecer los juicios, porque cuando se hace un juicio público, pues a veces no saben ni cuál es la prueba que se está presentando y están pues prejuzgando los casos en los medios. Pero yo creo que pues existen jueces y existen jueces. Ante la mayoría de los jueces que yo he estado, han sido jueces que han aquilatado la prueba y pues debo así decirlo. ¿Cortamos? ¿No? Ok. Otra cosa que me parece en este aspecto de lo que estamos hablando, ¿cómo ves el brazo, esta caracterización, esa misma representación, digamos, que vimos en los medios, que se tiende a estigmatizar a aquellas personas imputadas de delito? Por otro lado, también se tiende a caracterizar a ese espacio jurídico local como un espacio mucho más laxo, casi hasta corrupto, versus el brazo federal como ese brazo limpio, ese brazo fuerte, ese brazo que no se las deja pasar a nadie, etcétera, incorruptible. ¿Cómo tú ves esa representación de los medios a esas? Como se dice, quien domina los medios domina la opinión pública. En lo federal, más estricto tal vez, más eficiente, yo lo pongo todos los días en duda. Aquí muchos de los casos que se anuncian con bombas y platillos en las cortes federales se caen y después no anuncian que se cayeron con bombas y platillos. Pero sí hay que aceptar que los tribunales puertorriqueños han sido laxos combatiendo la corrupción judicial. No han habido casi mecanismos como denunciarlo y señalar, canalizar, ¿verdad? Aquí sí han sido bien fuertes con los abogados, pero a nivel de jueces han sido muy laxos, y de jueces, fiscales y otras cosas. Pero yo siempre digo que a quien le toca resolver eso es a nosotros mismos. El Tribunal Federal y el FBI no son garantes de un proceso más justo. Aquí ni siquiera aún sabemos quién mató a Filiberto, y sabemos que ese tribunal tiene una función política en este país. Es un tribunal donde inclusive los procesos son en inglés, cuando la mayoría de los jóvenes o personas procesadas allí, digan lo que digan, no lo dominan fluidamente, y menos en un lenguaje tan técnico como es el lenguaje legal. Y es un tribunal que ni siquiera respeta nuestra Constitución e insiste en imponer la pena de muerte. Así que yo digo que los procesos en los que sí yo reconozco que en Puerto Rico nuestro tribunal ha sido laxo en cuanto al tema de la corrupción judicial, pues yo me reitero todos los días que eso es un problema nuestro y que nosotros lo debemos resolver. Miguel, una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, bueno, en esa misma línea entiendo que el intervencionismo federal que se está observando como esta especie de ente de limpieza de nuestro sistema jurídico, obviamente muchísimos problemas con esa erosión que se está dando, digamos, de la autonomía de tribunales en Puerto Rico entre una esfera y otra. Así es, incluso
sabes que yo por años he sido activista en contra de la imposición de la pena de muerte en Puerto Rico. Y entiendo, pues, por eso mismo, porque es un intervencionismo de asuntos que son muy nuestros, que nos los quiere resolver un tribunal en el cual nosotros no tenemos ninguna voz ni voto de quienes escogen esos jueces, ni cómo se escogen, ni no representan nuestra idiosincrasia. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con la licenciada Ruby Mariela Alicea Martínez, hablando de muchas cosas, y entre esas cosas obviamente hablando de lo criminal y aquellos imputados e imputadas bajo esa categoría. Ruby, estabas hablando un poco de la pena de muerte antes de irnos a la pausa. ¿Pudieras abundar un poco más de cómo se ha dado esa discusión? Y es interesante que en estos días, no sé si acaba de pasar o se va a dar pronto, una convención internacional al respecto. Se ha estado dando. En este fin de semana, todos muy compañeros míos, los del Comité Puertorriqueño contra la Pena de Muerte, que les envío un fuerte abrazo y les felicito por todas las gestas que han estado llevando. Pues el Tribunal Federal tiene una carrera en Puerto Rico por matar a alguien, por matar al primero, porque esto es como todos los jurados no han querido imponerla a todos hasta hoy. Pero esto es como a la que sea el primero, es como que ellos quieren abrir la llave. Sí. Porque entienden que a la que se dé el primero, pues va a ir el segundo, el tercero, el cuarto. Yo me opongo tenazmente a la pena de muerte porque no hay proceso penal infalible. Mientras hay el factor humano envuelto, hay propensión a error. Y cuando validamos la pena de muerte para los culpables, por estadística van a morir inocentes, porque no hay proceso penal perfecto mientras hayan seres humanos. Y es la única pena que es irreversible. En el estado de Illinois hubo que haber hasta una prórroga, a una moratoria en los casos de pena de muerte, porque se habían investigado casos de personas que se encontró evidencias exculpatorias luego de que ya los habían matado, y cómo uno resuelve eso. Entonces, también bajo qué juicio se hacen, en qué etapa del proceso la gente puede conseguir abogados especializados en pena de muerte, quiénes son las personas que llegan hasta los casos de pena de muerte, qué prejuicios influyen. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona negra que mata a un blanco es 3 veces más propenso a recibir como pena la muerte que un blanco que mata a un negro, bajo el mismo delito. Entonces, hay que ver todos los prejuicios que operan en quitarle la vida a un ser humano, pero sobre todo es un sistema ningún sistema penal es perfecto, y por ende, si la justificamos para los culpables por ser viscerales y por sentirnos que vengamos algo, por estadísticas siempre van a morir inocentes. Justificarlos para uno es justificarlos para todos. Miguel, ¿crees que lo logren, Ruby? ¿El gobierno federal eventualmente imponer la pena de muerte? Yo tengo fe en el pueblo de Puerto Rico, que hasta ahora han sido jurado tras jurado rechazando la pena de muerte. Bueno, y la militancia de un movimiento, porque también hay que ver que si no hubieran esos grupos haciendo precisamente estas conferencias, estando en la prensa, escribiendo reportes, teniendo páginas. Sí, el Comité Puertorriqueño contra la Pena de Muerte, del que yo me honro pertenecer, es un comité de activistas de primer orden. Entre ellos están Osvaldo Burgos, Carmelo Campos Ríos, Mariana Nogales, Evelyn Michelle. A todos mis saludos. Son gente que se ha fajado de verdad en movilizar a la ciudadanía cada vez que hay un caso
en que un puertorriqueño o una persona en la Corte Federal de Puerto Rico está pasando por un proceso de privación de la vida. Y sin duda, eso es un grupo que vamos a tener muy pronto aquí en Puerto Crítico, porque es un tema que hay que discutirlo desde diferentes ángulos y hay que tenerlo en la mente constantemente. Ruby, dentro de tu experiencia, ¿ha habido un caso que te ha marcado y que te ha hecho reflexionar más de lo común en estos procesos? Hay varios. Hay varios y todos tienen que ver con el sentido de impotencia que uno tiene a veces ante el Estado. Como te dije, yo pertenezco, veo muchos casos de la comunidad de Loíza, y uno de los casos que sí me marcó mucho fue esta madre que le removieron 5 niños porque no tenía una nevera, cuando generaciones de nosotros se criaron sin nevera, pero eso el Estado entendió que era maltrato. Entonces 5 niños. Esos 5 niños van cada uno a un hogar diferente, donde a cada familia le pagan $500 cuando era tan simple comprarle una nevera a esa mamá. Y hay casos así de fuertes. Hay que ver las circunstancias por eso digo que el Departamento de la Familia no se atreve a intervenir a veces en unos casos de familias ricas donde hay unos marcados casos de abuso, y en este caso que no había alegaciones de abuso físico ni verbal ni nada, era pobreza, lo están penalizando por ser pobre. ¿Y prevaleció el Estado en remover estos niños del hogar? El Estado, fueron más de 5 años de litigio, y después la cosa se complicó en cosas muy privadas que no puedo ventilar, pero te tengo que decir que sí, que el Estado prevaleció, y ese fue de los casos que más me ha marcado hasta el día de hoy. Bueno, y 5 Exacto, años porque una vez te imputan, o sea, hay un pacto en tu vida, o sea, que tiene unas consecuencias, seguro. Es así. 5 años en la vida de un niño, imagínate. O sea, eso es como 20 años, 25 años en cualquier vida de un adulto. Para mí, para concluir también, porque fue lo más que me marcó, es que ese caso llegó a mí ya para la vista final de remoción. Y yo no iba a coger el caso porque yo le expliqué a ella que eso era una vista pro forma, que lo que querían era que hubiera un abogado presente. Y ella no le importó, ella quería que yo estuviera. Entonces, ella me dijo, al final, aunque le removieron los niños, ella me abrazó y me dijo que de todos los abogados que la atendieron el caso, que yo fui la única que ella se sintió que la defendió. Y eso para mí, pues, es fuerte, porque ella me está diciendo eso cuando le están removiendo a los niños. Y es un impacto bien fuerte en la vida de un abogado. Bueno, y hay un poco, tal vez trayendo la cuestión de género, no sé si tuvo algo que ver en ese proceso tú siendo madre litigante. Sí, entiendo que sí, definitivamente. Y en esa misma línea, ¿has podido tener experiencias dentro de la cárcel? Y si has tenido esa experiencia, ¿cómo tú ves esa posibilidad de rehabilitación dentro de la institución actual? Bueno, yo no creo que nadie se rehabilita mirando paredes. Yo no creo en la impunidad. Yo creo que las personas sí deben pagar por los actos que cometen. Pero ¿a qué rehabilitación aspiramos? Lo que aspiramos es almacenar gente, pues allí hay gente almacenada. El tipo de rehabilitación, bueno, las estadísticas te lo dicen. La mayoría de la gente, una vez pasa por la cárcel, reinciden. Ese es el tipo de rehabilitación a la que estamos apostando. Miguel. ¿Y ves una tendencia, digamos, en la arquitectura de estas prisiones? Sí. Según has visitado prisiones más antiguas a prisiones más modernas, entre comillas, con todas las disposiciones federales y códigos y demás que aplican. O sea, ¿puedes observar una tendencia en la arquitectura de estos lugares hacia una dirección u otra? Bueno. Y no hablo de estilos, hablo de, ¿sabes? Detalles sobre la manera como estos lugares permiten la socialización o la impiden. ¿De qué manera ha habido una evolución, digamos, en estos interiores? Bueno, es la panóptica. Yo que soy abogada y no estoy allí presa, claro, yo que no estoy presa y no estoy acusada de nada,
desde que tú llegas a ese espacio te sientes vigilado todo el tiempo. Y es una aprehensión a la que tú te sometes que yo no sé cómo ese estado de estrés puede abonar a que la gente recapacite sobre lo que hizo en su vida, que debe ser la finalidad, ¿no? Que la gente recapacite sobre los delitos que ha cometido. Pero es la cuestión de la culpa, de sentirte observado, de que te sientas pues perturbado mentalmente todo el tiempo, y en ese sentido yo no entiendo cómo las personas se pueden rehabilitar y ser mejores seres humanos cuando salen de allí habiendo pasado por ese proceso por años y años y años y años. Como parte de la neoliberalización de la sociedad y del todo, ha habido toda una discusión donde todo se individualiza y se le echa la culpa al individuo, entre otras cosas, y también todo se privatiza. Y en ese mismo camino se ha tendido a privatizar cárceles. Y es el mismo negocio que decía ahorita de los centros de rehabilitación. ¿Cómo una cómo no va a haber conflicto de interés en que personas, entes privados, corran las cárceles de un estado? Van a tener interés en que hayan gente encarcelada, más allá de los méritos de la situación. Como toda institución tiene que seguir creciendo y necesita digamos, clientes. Miguel. Sí, bueno, es que la tendencia parecería ser a crear más delitos para que haya poblaciones incluso más temprano. Yo lo comparo pero poblaciones con un pobres. mundo del arte, donde se buscan artistas cada vez más y más jovencitos, a veces ni siquiera se han graduado de las escuelas de arte, para irlos explotando desde bien tempranito en el mercado. Entonces parecería que la industria criminal, que no empieza en la calle, parece que empieza en la clase política y dentro de las decisiones de política pública que se toman, pues hay un interés de buscar una mayor cantidad de candidatos al presidio y cada vez más jovencitos. ¿Te parece eso conforme a la realidad que estás observando, Ruby? Eso es así. Y yo siempre digo, este país todos los días nos venden que hay crisis. Y yo apuesto a una rehabilitación, por ejemplo, de trabajo comunitario, de empatía, de reenfocar, de reajustarse a la sociedad, de dignidad del ser humano, de reforzarle la dignidad y la empatía a la gente. Hay un montón de personas que están ahí, que yo sé que pueden servir buenos frutos a la sociedad. Y nosotros apostamos por encerrarlos y pagar cada vez más caros el precio en vez de ponerlos a producir. La gente que produce se siente útil, la gente que tú le das una oportunidad en la vida, pues se siente útil. Pero la gente que tú simplemente eliminas y descartas, pues van a salir de ahí con otra amargura y sentimientos de venganza social, de energías negativas, ¿no? En vez de sanar lo que hicieron mal, reenfocarlo, darles nuevas herramientas, más educación. Pues yo apuesto a un modelo de servicios comunitarios y de resintonizar con la sociedad. Interesante porque... Sí, Miguel. Sí, perdona. Iba a preguntar si siguen hacinadas las prisiones, Ruby. Sí, y más ahora la federal, porque como han querido federalizarlo todo, están por explotar y están trasladando constantemente a las personas a cárceles de Estados Unidos, lo que les hace su cuadro aún peor. O sea que es que esto también es increíble. O sea, por un lado se discute todas las migraciones y se habla de los que se van, etcétera, y a la misma vez dentro del circuito del sistema criminal, el Criminal Justice System, ¿no? El sistema de justicia criminal, también se expulsan a esos confinados y confinadas a los Estados Unidos, a cárceles en Estados Unidos. Las familias pobres no van a tener acceso a visitarlos. No los pueden ni visitar. No. Y a todo esto no se le pide ni permiso ni nada. Esto es simplemente te vas para Tennessee o donde sea. Y esa revolving door que tú hablaste, ¿no? Esa puerta giratoria, también entonces la vemos en estas instituciones. Oh, claro. De entrar y salir, y no solamente entrar y salir, sino moverse en todos esos circuitos de instituciones penales a través de todo, no solamente Puerto Rico, sino entonces los Estados Unidos. Sí.
Estamos internacionalizándolo, sí. Otra cosa que me parece increíble es cómo el discurso de lo que se llama la resolución de conflictos y todo este discurso de otro tipo de derecho o de otra manera de bregar con otros. Tú mencionas, de la manera que describes el derecho, es el derecho adversativo. Esa es la manera en que se maneja aquí el derecho. Por otro lado, hay todas unas escuelas, obviamente, de otros tipos de derechos que no son necesariamente adversativos, sino que van más en la onda de resolución de conflictos. Y a mí lo que me parece interesante es cómo este discurso y estas prácticas que pueden ser muy, no sé si la palabra es positiva, pero pueden llegar a otras cosas que pueden ser interesantes, se han usado y se usan cada vez más en la esfera de las corporaciones, de los negocios, de los gestores culturales, etcétera, y no necesariamente en el ámbito precisamente de lo supuestamente criminal, cuando sería más, me parece a mí, productivo, por llamarle así, a falta de mejor palabra en estos momentos, que se practique en esas esferas en vez de irse directamente a lo adversativo. Pero no sé cuál ha sido tu experiencia, así que vamos a una pausa y regresamos bien rapidito para hablar de eso. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con la licenciada Ruby Mariela Alicea Martínez, hablando del derecho criminal o del derecho y sobre todo del derecho de aquellos imputados por delito. Entonces, hablábamos de la mediación. La palabra es la mediación. La mediación en Puerto Rico se está utilizando mucho en conflictos laborales y en derecho de familia, y ha sido muy positivo, porque le evita muchos litigios al Estado, muchos procesos adversativos, y la finalidad, pues, es buscar una solución entre las partes, que siempre es la más sabia, antes de que otro te imponga la solución, que sería un juez o un jurado. En derecho penal, pues, es más difícil porque, pues, el Estado es quien te tiene que probar. Entonces, aquí el Estado no es interés del Estado en la práctica durante todos estos años de mano dura. Entender por qué la gente delinquió, la finalidad es penalizar y encerrar. Y es casi una carrera por enjuiciar a la persona y probarle que es culpable. Aquí, en todas las últimas campañas políticas que yo he escuchado, todas de una forma u otra, y la llaman de una forma u otra, pero lo que le prometen a la sociedad como panacea a sus problemas de violencia social, más mano dura. Más mano dura, más mano dura, más mano dura. En el último mensaje del gobernador, él anunció con bombas y platillos que iban a haber cero sentencias suspendidas, menos poder a los fiscales para negociar casos con los abogados, que somos los que estamos en sala viendo los méritos reales de la cosa. Entonces, va a lo mismo. El fin del Estado que quieren promover es almacenar gente, no es arreglar los problemas de acceso a la educación. Están gastando ahora mismo, apostando en más cárceles que en más escuelas. Están cerrando escuelas y abriendo cárceles. Apostar a más mano dura, que ha sido un fracaso. Desde la guerra contra las drogas para acá, todo eso es botadera de dinero, porque no vemos los resultados. Cada vez la violencia va en aumento.
porque no se está atacando la raíz. Los gobiernos lo que quieren es venderte un asunto de 4 años. Este problema no se resuelve en 4 años. Tú tienes que hacer un programa que tarda mucho más que eso, en darle más acceso, más herramientas a las comunidades, más acceso a una mejor educación, a mejores trabajos, a movilidad social. Eso es lo que va en un futuro a decidir si se baja la violencia social o no. De lo contrario, lo que hacemos con la mano dura es admitir que fallamos como sociedad y como no podemos hacer más nada, pues vamos a encerrar a todo el mundo. Y eso es un fracaso como sociedad y es admitirlo. Miguel, ¿estás ahí? Escucha a ti, a muchos otros compañeros abogados, pues que tienen expresiones firmes y contundentes y críticas específicas al sistema o a todo ese aparato de justicia que nos cobija. En esa misma línea te pregunto, esta amenaza, y me permito caracterizarlo de esta manera, de un nuevo código de ética para la profesión del derecho que hasta cierto punto limita o establece nuevas limitaciones en la capacidad de expresión y de crítica que los propios abogados pueden hacer entre ellos, hacia el sistema, hacia los casos. O sea, ¿qué tú piensas de esa gestión y de dónde viene ese interés, digamos, de silenciar? Y me permito también caracterizarlo de esa manera, la crítica, cuando parecería ser que frente a un sistema de justicia en franca erosión, habría que intensificar la capacidad de comentarlo públicamente. ¿Qué te parece ese intento, digamos, de mordaza al ejercicio crítico dentro de la profesión del derecho? Hay un dicho que dice que las sociedades más corruptas son las que más reglamentos y leyes tienen. Yo creo que todo acto de censura parte del miedo a lo que el otro diga o tenga que decir, de no poder afrontar esa crítica con argumentos. Entonces, al no poder afrontar la crítica, el remedio del Estado es acallar. Pero en Puerto Rico hay una comunidad de abogados muy valientes a través de toda la historia, que siempre han estado dispuestos a asumir las consecuencias de cada palabra que decimos. Y el día que yo tenga que cerrar la boca para ejercer, yo le devuelvo el título al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y definitivamente no nos podemos quedar calladas ni callados. Hay que, frente a un Estado que lo que pretende es acallar, lo que hay que seguir es gritando, haciendo ruido, conversando, dialogando, haciendo programas de radio, escribiendo por todos los medios para luchar por esos derechos, para luchar una vida donde hay que tener derechos, para vivir y para ser libres. Y en ese sentido es interesante, como dices, que mientras más leyes hay, más corrupción hay. Y por lo tanto también más crímenes, porque de alguna manera se siguen creando nuevas clasificaciones de crímenes para seguir almacenando esa gente que mencionaste ahorita, ¿no? Personas que cada vez están con menos trabajo, con menos oportunidades. Incluyendo los abogados. Incluyendo los abogados. Así que, y interesantemente, hoy, mientras hablamos, ha habido un paro, varios paros, y van a seguir habiendo, porque se sigue atacando, digamos, a cantidades de personas, quitándole lo poco que tienen, para que unos poquitos se queden con todo. Y en ese proceso, pues no nos podemos acallar, no nos podemos callar, tenemos que seguir luchando por los derechos, y en vez de crear nuevas leyes, hay que vivir nuevos derechos. Y crear nuevas condiciones sociales es lo que hay que crear. No es tanto crear nuevas leyes, es crear nuevas condiciones para que las personas que se están viendo obligadas a delinquir tengan otras opciones de vivir dignamente. Perfecto. Con eso cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Licenciada Ruby Mariela Alicea Martínez. Gracias, Miguel, como siempre. Saludos, desde allá, Miguel. Sydney, Australia, que allá es por la mañana, ya por el cuarto café cubano. Cuarto. Un abrazo a Natalia Suárez por ser nuestra técnico como siempre, y también a Salvador por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico.
Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter.